Buenas noches, hermanos. Aquí estamos otra vez llegando a sus casas con la palabra del Señor. Un tema muy interesante y un poquito largo, pero nos va a ayudar a nosotros a entender lo que el tema de hablando de que en la iglesia hay muchos que creen en Dios y que hay un Dios, pero no le creen a Dios. Y creo que usted meditó un poco en eso y hoy regresamos con este tema todavía. Yo encontré algunos hermanos llamados cristianos desanimados, tristes, desesperanzados, porque según ellos tenían escasez de las cosas básicas del vivir. Y yo le pregunté, ¿ustedes creen en Dios? Y me dijeron que sí. Y luego le hice otra pregunta, ¿ustedes le creen a Dios? Y luego, claro, le mencioné esta escritura de Filipenses capítulo 4 del verso 6 al 7, donde dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y luego dice, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Son palabras que nos ayudan. El Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tus cargas y Él te va a sustentar. No dejará para siempre caído al justo. Son palabras en las cuales en esos momentos tenemos que echar manos de ella y hacer apropiarla a nuestra vida. Luego, primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios te ha dicho y prometido eso. Y en Isaías, capítulo 41, en el Antiguo Testamento, verso 10 al 15, dice, no temas porque yo estoy contigo. Qué bueno saber eso, que en medio de esa situación no estamos solos. Y luego dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, no de vez en cuando, dice, siempre te ayudaré. Siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. ¡Wow! Señor, gracias por esas palabras, la cual voy a atesorar en mi corazón. Y aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, y serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo, y no los hallarás. Será como nada y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra y la situación difícil a veces. Entonces Dios nos está dando sus promesas, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene y tu mano derecha y te dice esto. No temas, dice el Señor, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, soy yo tu socorro, soy yo tu amparo, soy yo tu fortaleza. Dios dice, Jehová, el Santo de Israel, es tu Redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes y lo molerás, collados reducirá a tamo. Esas son promesas que Dios nos está dando, pero no es asunto de creer en un Dios, es un asunto de creerle a Él que te está diciendo a ti esas palabras. Y por eso digo, una cosa es creer en un Dios y otra cosa es creerle a Dios en estos momentos. Mira lo que Dios te dice. Para mí, como que Dios estará recordando, rascándose la cabeza, diciendo, esta gente no me entiende o no me creen. Yo le hablo y ellos siguen igual. Hermanos, la fe tiene que hacer un impacto en nuestra vida. Y es en esos momentos quizás desesperante, angustiado, donde estas palabras no llegan y la fe tiene que hacer un impacto y por lo menos cambiar el estado de mi situación. Hay muchos sinceramente creen que son salvos, pero sus vidas están estériles, no producen nada que pueda probar
y verificar frutos en sus vidas de esa fe. Jesús dijo en una ocasión, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. El mensaje que estoy tratando de traerte es que hay un momento donde no es solamente decir, es un momento donde si la fe ha caído en el corazón, como dice Mateo capítulo 7, 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre, mira, profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. No había en ello entonces una vida de obediencia, que es lo que el Señor buscaba. Porque la verdad es bien claro que no es usar el nombre de Dios o de Cristo, que lo tenemos en la mente. El nombre de Él representa una persona que vive en nosotros. Cuando el Señor dijo, no estaba hablando de grupos pequeños, sino Él dijo en Mateo 7, 22, 23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces dice, yo le declararé a esos muchos, no pocos, nunca les conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo temo que muchos, otra vez la palabra muchos, que hoy llenan las bancas de nuestras iglesias, en aquel día Él le dirá lo mismo, porque ellos no hicieron la voluntad del Padre. Ellos creyeron, levantaron las manos, pasaron al frente y recitaron una oración. Quizás algunos cayeron en el suelo. Y la Biblia no nos manda eso. La Biblia nos manda a nosotros ahora como cristianos que debemos de examinarnos a nosotros mismos a ver si estamos de veras creyendo. Probar vosotros mismos. ¿Os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo ya está en nosotros, a menos que estemos reprobados o a menos que Él no está. Dice, para que habite Cristo por la fe en nuestro corazón, dice la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, lo que tú crees, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Lucas capítulo 6, verso 44, nos dice, ¿puede cada árbol se conoce por su fruto? Pues no se cosechan higos en los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. No, la Biblia enseña claramente que la evidencia del trabajo de Dios en la vida es el fruto de un camino y es el fruto de un comportamiento. De lo contrario, no podíamos probar lo que estaríamos hablando. Primera de Juan, capítulo 3, verso 10, dice, en estos se manifiestan, se dan a conocer los hijos de Dios. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Y cómo? Todo aquel que no hace la justicia, el bien, y que no ama a su hermano, no es de Dios. En primer lugar, Dios es amor. Y note conmigo que una fe que no produce fruto de una vida de justicia es una fe muerta. ¿Por qué? Porque no produce cambio en un pecador y sigue siendo igual. La fe le llegó quizá a la mente, pero nunca le cayó en el corazón. Santiago nos dice a nosotros en el capítulo 2, verso 14 al 17, hermanos míos, ¿de qué te aprovechará si tú dices que tienes fe? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, oh, hermano, váyase en paz,
caliéntese, calentado, sáciese, saciado, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. Pues ¿de qué sirve la fe en tu corazón? Yo diría en la mente. ¿Ah? Es una fe muerta, pues no produce un fruto, no se ve una acción. Por eso 1 de Juan capítulo 2, verso 4 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, esa persona es mentirosa, mentira. Y la verdad no está en él. Pues está claro, hermano. Una verdadera justificación y perdón de pecado tiene que producir santidad, aunque sea un asunto progresivo en nuestra vida. Entonces, hermanos, si hemos creído y abrazado esta fe, la salvación es un constante proceso en nuestra vida de algo que ya no sucedió a nosotros, pero la vemos en el proceso, los cambios y la transformación que Dios hace en nuestra vida. El que te conocía antes, ya sea tu esposo, tu esposa, hijo, compadre y amigo, ellos tienen que notar que algo te ha sucedido. Si con el tiempo no lo notan, es que nada te sucedió. ¿Ah? Si nosotros de veras hemos creído, hermanos, y no hay un fruto visible en nuestras vidas, habían ciertas preguntas. Por eso Santiago te repite en el capítulo 2, verso 14. Hermanos míos, ¿de qué te aprovechas o te aprovecharás si alguno dice que tiene fe, pero no vemos las obras que produce la fe? ¿Podrá esa fe salvarte? Porque la fe viene para hacer una obra, producir una obra de salvación en nosotros. Dice capítulo 2, verso 19, tú crees que Dios es uno, bien haces. Pues también los demonios creen y tiemblan, hermano, tiemblan. ¿Por qué? Porque ellos conocen y saben. El capítulo 2, verso 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, pues asimismo la fe sin obra, si no se ve un fruto de lo que tú crees, es una fe, si está muerta. Poniendo estos versos juntos, mire, debemos de concluir que esto es una señal, una descripción de una fe que no ha sido efectiva en tu vida y en la vida de otros y está muerta. Ay, hermanos, miren, muchos están viviendo un cristianismo muerto, inefectivo, y esa fe que profesan no es real, no es verdadera, pues tú no ves los frutos en ellos, algo está mal. Por eso es que la iglesia hoy está tan débil, no ve los frutos de una fe que profesa. El Padre no es glorificado y se cumple lo que dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean lo que tú haces, vuestras obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La fe tiene que producir un impacto, unos cambios, algo se tiene que ver. Juan capítulo 15, verso 8 dice que en esto es glorificado el Padre, en que llevemos mucho fruto y así podamos ser sus discípulos. Entonces, hermanos, obras que Dios ha preparado, dice, desde antes de la fundación del mundo. Somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo para buenas obras, la cual Dios preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos en ella, viviésemos en ella, la pusiéramos en práctica. Pero hermano, hoy no podemos hacer un impacto en nuestra cultura. Quizás nos oyen, pero no ven. Y hoy en día el mundo necesita más que oír, necesita ver. Note, ¿por qué usted cree que los cristianos hoy no se pueden distinguir de los mundanos? ¿Ah? ¿Porque no ven? No se ve una diferencia. Esa es la razón. Mira, Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 3, verso 5, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos dice, evita,
porque no ve el fruto, es una apariencia, pero las vidas de ellos reflejan una ineficacia de ellos, que la verdadera fe de veras no trabaja. ¿Y qué cosa? Que nos dice que ese tipo de llamado cristiano debemos de evitarlo. Raro. La salvación es por la fe y es un trabajo que solo Dios puede hacer. Una fe salvadora, estoy hablando de fe salvadora, muy bien, produce un arrepentimiento, compromiso y obediencia. Y esto es un trabajo que Dios hace por el Espíritu que ya Él ha puesto en nosotros, con un fin, con un propósito. Y una obra que Dios en nosotros, oiga bien, puede y podrá fallar en producir frutos de santidad en la vida de un verdadero creyente. No, Él para mostrar. Esto incluye cambio de intención, voluntad, deseos, actitudes, que habitualmente producirá un fruto en la vida de esa persona que dice que ha creído. Lo primero que Dios comienza en la salvación es la transformación de tu voluntad, porque allí radica todo este meollo asunto, hermanos. ¿Qué es lo que tú quieres? Por eso Jesús dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Y Lucas 9:23, y decía a todos que si alguno quiere venir en pos de mí, van a tener que negarse a sí mismos, van a tener que tomar cada día su cruz para seguirlo a Él. Nadie podrá ser salvo si no está dispuesto a obedecer a Cristo. Por eso es que tiene que aceptarlo como tu Señor, no solo como tu Salvador. Es por eso, es que al tal testificarle a un no cristiano, es decirle que tendrá que rendirse a Cristo y al señorío de su vida. Y la gran verdad es que muchos por eso no vienen, no quieren rendir sus vidas al Señor. Bien claro, hay que confesar con la boca, sí, aquello que se cree en el corazón, porque es con el corazón que se cree para justicia y con la boca se confiesa la salvación que hemos recibido, algo que ya está en el corazón. Entonces, hermanos, esto es un asunto de rendirle el señorío de nuestra vida y eso envuelve la voluntad, la cual no se necesita. Oiga bien, o mejor dicho, eso envuelve la voluntad, la cual tú necesitas para todo aquel que en Él crea, se decida, ¿ok? Es el que hace eso, que comienza a experimentar una fe. No eso es de la mente, eso es del corazón. Una fe transformadora de tu vida para la salvación. Es por eso que dice que si tú confesares con tu boca y va pegado y creyeres en tu corazón lo que haces, serás salvo. Entonces no es decirlo con nuestros labios, hay que creerlo en el corazón. Es la obediencia la marca de un cristiano. Y el diablo opera y trabaja allí, fíjate. Por eso es que Efesios 2:2 dice, en los cuales, miren, anduvisteis en otros tiempos. ¿Te acuerdas cuando no era cristiano, cuando no abrazado la fe? Tú seguías la corriente de este mundo, vivías conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia. Todo esto es porque el diablo tenía y tiene el control de su voluntad y podía y puede trabajar y operar en ellos y llevarlo a desobedecer. Y ahí estábamos nosotros, hermanos. Es un asunto como Jesús dijo, Padre, no se haga lo que yo quiero, sino se haga tu voluntad. Lo mismo con nosotros. El verso 3 dice, entre los cuales también todos nosotros, ¿se acuerdan? Vivíamos en otros tiempos, haciendo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás.
Hermanos, hoy no evangelizamos así y no se predica así. No le decimos al no cristiano que van a tener que negarse a lo que es la voluntad y que en esta vida nueva hay que poner la voluntad de Dios, que no van a poder hacer lo que ellos quieren, sino que todo es vivir como dice Dios y no como ellos quieren. Y por eso muchos, sabiendo eso, dicen, no, yo no quiero. Y esto es el Evangelio, es un intercambio de nuestra vida por la vida de Jesús. Y allí es donde la puerca tuerce el rabo y se tranca la transmisión y muchos no quieren hacer eso. Es no querer. La mayoría de las personas que están sentadas en las bancas están confusas por oír dos lados diferentes del mensaje. Uno que solo levantar la mano, lo aceptará como Salvador, lo invitan a su vida y que lo reciban como su Salvador. Y esos cristianos que yo le enseño que el Evangelio se tiene que entender bien claro lo que es intercambiar una vida por otra. Y los que no paramos en los púlpitos como yo, tenemos que decirle a la gente y enseñarle el Evangelio claro ahora cómo es, porque de no hacerlo, vamos a ver el fruto y los cambios no sucederán en las vidas de quienes le estamos predicando. Si no le decimos el verdadero evangelio, no es creer en Dios, es creerle a Dios. Y hoy la iglesia es débil y el testimonio que dan de una vida sin fruto, que no se puede. Cuando Pedro nos dice a nosotros en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, mas vosotros ya somos linaje escogido, real sacerdocio, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios mismo para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas donde vivimos a esta luz admirable a donde hemos entrado. Todo esto porque se ha predicado otro evangelio, el de prosperidad, tómalo suave, Dios te bendice, no importa cómo vivas, Dios te ama, Dios es bueno. No podemos gozar de los beneficios de unos principios si no lo practicamos. Tenemos que ponerlo en práctica y hay muchos que están esperando que Dios hagan cosas, que Dios los bendiga en una área donde ellos no están siendo fieles. ¿Es imposible? La Biblia dice en 1 Corintios, verso 18, porque la palabra de la cruz es locura, pero eso es a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. Es un poder de Dios. Entonces, hermanos, vamos a vivir la vida en poder. Es poder para transformar, poder para cambiar, poder para vivir vida victoriosa y no vida derrotada. Filipenses capítulo 4, verso 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. En Cristo todo lo puedo. Puedo vencer mis debilidades, mis flaquezas, mis amarguras, mis escaseces, mi enfermedad del alma, vicios, complejos, temores, etcétera, etcétera. El que cuando esa fe cae en nuestro corazón, el intercambio de su vida, de nuestra vida, por la de Cristo. Pablo no lo hizo. Pablo dijo, yo con Cristo ya estoy crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Filipenses te dice eso en capítulo 1, verso 21, porque para mí, dijo Pablo, el vivir es Cristo. Y el morir es lograr lo que por tanto tiempo vengo buscando es ganancia. Los cristianos quieren vivir vidas sin cruz, por lo tanto viven vidas sin poder, porque la cruz es poder. Los de la iglesia primitiva, junto con los discípulos, lo entendieron bien claro. Claro,
Esto es un intercambio de sus vidas por la de Cristo. Morir yo para que viva Cristo en mí. Cristo, mira, Cristo, esto los cristianos tienen. Cristo no es una añadidura a la vida que tú estás viviendo. No, esa tiene que morir para que puedas vivir la de Él. No es que se te añadió a tu vida que vives en desobediencia, en pecado, en rebeldía. Ahora tienes a Cristo añadido a esa vida. No es una añadidura a tu vivir. Entonces, hermanos, tenemos que entender eso bien, bien claro. Esa tiene que morir para que pueda vivir la de Él. Colosenses, capítulo 3, verso 4, dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, se dé a conocer, entonces nosotros también seremos manifestados y dados a conocer con Él en gloria. No en la gloria, pero en gloria. Entonces, hermanos, no es darte un par de horas los domingos y el resto de mi tiempo y de toda la semana es mi vivir ahora. Ahora soy yo. No. El evangelio que yo en la Biblia es el evangelio verdadero. Y decía todo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Y qué es el evangelio? Yo quiero conocer lo que la Biblia dice que es el evangelio, para poder enseñarlo con claridad y certeza. Y esto interesa en lo que dice Dios y que usted también quiere creer. El evangelio que hoy se predica no es de acuerdo a Jesús. Digo, el que yo oigo por ahí. El que yo oigo le está ofreciendo a los pecadores una falsa esperanza. Sí, le prometo a ellos que pueden tener vida eterna y continuar viviendo en rebeldía. ¿Eso es imposible? No. Prometer salvación de un infierno, pero no necesariamente libertad de sus pecados. No, es imposible. No podrá haber fe sin fidelidad. Fe, fidelidad. Y hoy nos sorprendemos de cosas de inmoralidad en las iglesias y aquellos que profesan ser cristianos. ¿Y por qué no? Si se le ofreció a ellos desde el principio un evangelio sin tener que rendir su vida a Cristo. Eso fue el evangelio que se le predicó. Entonces por eso ellos están viviendo, están sin rendirle la vida a Cristo. Pues le dijimos, todo lo que tú tienes que hacer es levantar la mano, pasar al frente y aceptar en tu corazón a Cristo. Pero no, se quedó en la mente. Hermanos, esas cosas no pueden suceder. Entonces, tenemos que entender bien claro que esto de abrazar el evangelio es simplemente intercambiar nuestro vivir por el vivir de Cristo. Para mí, dijo Pablo, el vivir es Cristo. Y lo que ahora vivo, lo voy a vivir en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, ¿creemos en Dios o le creemos a Dios, a lo que Él dice? Y Él promete estar con nosotros, ayudarnos, fortalecernos, darnos toda la fuerza, el poder. Es más, Él dijo en el día del derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto, y recibiréis un poder. ¿Pero para qué? Para que me sean testigos, para que me puedan testificar y hablar de lo que verdaderamente el Evangelio ha hecho en tu vida. Hermanos, hay que pensarlo. Dios te bendiga y vamos a orar. Señor, gracias por la palabra tuya que sigue penetrando y aclarando a nuestros hermanos, que ya hemos abrazado el Evangelio y que hoy entendamos que el verdadero Evangelio es tener a Jesucristo, es la buena noticia como el Salvador, de sí, me ayuda en los problemas, pero Él quiere venir y ser ahora el Señor de nuestra vida.
Él quiere entronarse en nuestro corazón. Y te damos las gracias, Señor, por la oportunidad de oír tu palabra, recibirla y en nuestros corazones, en Cristo Jesús. Amén.